Ella disipa todas las sombras. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Haz tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en él el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Haz tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Voy por el camino hacia el reino. Tú prometes estar conmigo hasta el final. Dame tu poder para agradarte. Acéptalo y vida eterna gozarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Haz tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Haz tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a un estudio más de la Escuela Sabática. Ya es la última lección, la número 13, llamada o lleva por título
apologética. Antes de empezar, les invito a que incline su servicio y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios en una oración. Eterno y buen Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad. Sabemos, Señor, que anhelamos estar en tu iglesia, pero por estas circunstancias te damos también las gracias, Señor, porque nos permite seguir estudiando tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y permita, Señor, que podamos salir todos edificados para honra y gloria tuya, en el alto y bendito nombre de tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la lección número 13 y el texto que nos ocupa de memoria en esta lección se encuentra en primera carta de Pedro, en su capítulo 3, versículo 15, y dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el texto de memoria en esta lección. La lectura bíblica se encuentra en Tito, capítulo 1, versículo 9, y dice: retenedor de la palabra fiel tal como has sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Judas, en su capítulo 3, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El propósito de esta lección en esta mañana es entender y aplicar la apologética como un método de preevangelismo en nuestro ministerio del evangelismo. Hoy en esta lección vamos a ver dos palabras que se nos van a hacer quizás raras, pero vamos a ver, hermanos, que son importantes. La introducción de esta lección dice así: la Iglesia de Dios es comisionada por Dios para difundir el Evangelio. No existe un programa estándar para este cometido, ya que las personas difieren en todo tipo de formas, culturas, idiomas, creencias, conocimientos, etc. Para ministrar mejor el Evangelio a alguien, primero debemos informarnos acerca de ellos en su propio contexto. Una herramienta importante pero descuidada es la apologética. Nuestro versículo clave lo promueve cuando Pedro dice que hay que estar siempre preparado para dar una defensa a todos los que piden una razón por su fe en Cristo. La palabra griega en este texto traducida como defensa es apología. Entonces, dar una defensa significa proporcionar una razón. Pedro, inspirado por Dios, escribió esta advertencia porque las personas tienen preguntas y objeciones respecto a la fe cristiana y no creen todo lo que escuchan. Para mantenernos firmes en el Evangelio y ministrarlo eficazmente a los demás, necesitamos respuestas buenas y verdaderas y confiar en el Espíritu de Dios para trabajar en el oyente. Esto es apología. Es por eso que a menudo citó la profecía del Antiguo Testamento como cumplida en Cristo. Es obvio que Mateo está construyendo un caso para Jesús de Nazaret como el hijo prometido de David. Mateo, hay varias citas. Dice: Pablo igualmente dio razones por su fe, a menudo testificando que Jesús era el Mesías. Hechos 13, del 16 al 41, 17 del 1 al 3, 16, 31 y 18 del 5 al 8. Él dio una defensa de sus declaraciones ante magistrados y gobernantes. Hechos 22, 28. Del mismo modo, en su primera epístola, el apóstol Juan proporcionó razones y evidencias de que Jesús vino en carne para combatir la herejía conocida como docetismo. La palabra docetismo, dice, es herejía cristiana que se desarrolló
durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Esta palabra docetismo la vemos que estaba en los primeros siglos. Esta es la razón por la que él comienza la epístola con lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Emplear la apologética hasta cierto punto es casi siempre necesario, porque la mayoría de los incrédulos no aceptan la Biblia y su mensaje de buenas nuevas sin hacer preguntas. De hecho, más de la mitad de la población mundial no tiene una cosmovisión teísta, lo que significa que no creen en un solo Dios que interviene en los asuntos de los hombres. Explicar cómo el pecado nos separa de Dios y cómo debemos reconciliarnos con Él es una forma de apologética. Por lo tanto, la apologética es bíblica y absolutamente necesaria en el ministerio del Evangelio. Dar razones por nuestra fe requiere que conozcamos nuestra fe. Conocer lo que creemos y por qué lo creemos nos ayuda a compartir confiadamente con otros. La apologética nos ayuda a clarificar lo de Dios y su mensaje a las almas perdidas. También ayuda a nuestra misión de evangelizar y discipular al mundo. O sea, la palabra apologética es que estemos seguros de lo que creemos. Cuando alguien nos pregunte, yo sé que a usted en varias ocasiones quizás se le acerquen y le digan, bueno, a ver, muéstrame con la escritura lo que tú crees. Y es ahí donde a usted lo pueden poner en aprietos y decir, ¿y cómo le hago? Yo sé que está en la Biblia. Un hermano decía, yo sé que se encuentra en la Biblia, sí, pero ¿cómo es que vas a poder dar esas respuestas claras a la gente cuando está pidiendo que compruebes lo que tú estás creyendo? Entonces esta palabra apologética, aunque no la usamos mucho dentro de la iglesia, es la manera en que debe de estar preparada una persona para contestar. El soldado está listo para la guerra, tiene que llevar sus armas. El boxeador, el futbolista, cada uno debe de estar listo cuando se le llame o se le pida que entre en acción. Así es que esa palabra apologética, aunque se oye un poco extraña, es importante dentro de la Escritura y dentro principalmente de la vida del cristiano. Yo sé que usted puede en su casa, pues, dialogar con su hermano, su esposa, sus hijos respecto a esta pregunta y pues es importante. Así que, bueno hermanos, vamos a entrar a las preguntas por cuestión del tiempo. Sabemos que es difícil, pero vamos a tratar, hermanos, de entender esta lección que es la número 13. Tenemos la primera pregunta. La primera pregunta nos dice preguntas para estudio y discusión. Y nos vuelve a hacer la pregunta, ¿qué es la apologética? Bueno, como ya lo vimos en la introducción, es una palabra griega que básicamente significa el acto de dar razones. O sea, en el contexto cristiano la palabra se refiere a dar una razón por nuestra fe en Cristo. Y ya lo vimos en Primera de Pedro en su capítulo 3, versículo 15. Por eso es que Pedro nos anima a estar listos para hacer esta defensa. Entonces, la primera pregunta está, espero que esté contestada. Si tiene alguna duda, pues tiene el tiempo para indagar en el diccionario y entonces poder tener un entendimiento quizás también un poco más amplio. Ahora, ¿y qué no es apologética? Bueno, también ahí mismo veíamos en la Escritura que al mismo tiempo la apologética no es el evangelismo propiamente dicho, sino un pre-evangelismo. Este prepara a un incrédulo a recibir el evangelio, al encontrar un terreno común con ellos
y ayudarles a entender qué es y qué no es el cristianismo. O sea, en otras palabras, el cambio que usted ha tenido y por qué lo ha tenido es comprobar que lo que usted está creyendo tiene validez y ha hecho un cambio especial en su vida. Y que de ahí a usted lo va a mantener firme, y cuando se le cuestione, usted va a contestar sin titubear, va a estar centrado en lo que usted cree. Y eso es esta palabra que es apologética. Espero pues que podamos entender esta palabra y lo que no es la apologética. Entramos a la segunda pregunta y nos dice: dé 2 ejemplos de apologética en las Escrituras. Y bueno, pues sabemos que el dar defensa de la creencia que hay en aquellos que estaban con Jesús, bueno, lo vemos en el libro de Mateo, lo vemos también en Pablo cuando estaba en Atenas. No sé si ustedes se recuerden que cuando él llegó vio muchos altares a muchos dioses. Cada dios tenía un altar. Y entonces entre todos ellos vio un altar que decía: al Dios no conocido. Y de ahí Pablo agarra esa oportunidad y les dice que al Dios que ellos no conocían, ese es al que él les venía a presentar. Y vemos que esta disertación de la palabra, del conocimiento que a través del Espíritu de Dios estaba en Pablo, bueno, les hace ver a aquellas gentes que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, vemos que en uno y en otro encontramos todas estas defensas de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles que seguían al Maestro. También encontramos en el libro en el Evangelio de Juan, dice que él también pretende dar razones por qué Jesús es divino. El Evangelio de Lucas, escrito para un noble llamado Teófilo, intenta establecer una narrativa ordenada del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús y confirmar los eventos milagrosos que los rodean. Así que Lucas, Pablo, Mateo y Pedro, todos ellos escribieron acerca de la creencia y de la convicción que tenían ellos y no dudaron en explicar a las gentes. Eso es apologética en las Escrituras. La pregunta número 3 nos dice: ¿por qué la apologética es una herramienta útil en el ministerio del evangelismo? O en el del evangelio, perdón. ¿Por qué es importante? Bueno, es muy importante porque volvemos a decir, cuando a alguien le pregunte, bueno, ¿por qué llegaste a este conocimiento? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo te diste cuenta de el camino en que tú ibas antes estaba mal? ¿Me lo puedes mostrar? A ver si me convences a mí. Y no es que en realidad uno quiera convencerlo, porque uno no convence, lo que lo convence es la palabra de Dios, que a través de la Escritura y del Espíritu de Dios puede doblegar a aquella persona y hacerle entender lo que en realidad es el propósito. Entonces, cuando uno siente esa convicción y que lo que va a decir está apoyado con la Escritura, tenga la confianza de que no va a ser defraudado. La Escritura lo va a apoyar. La palabra de Dios lo va a ratificar. Así que ¿es importante esta herramienta en el ministerio del Evangelio? Sí, es muy importante. Creo que es por eso que la iglesia tiene sus puntos doctrinales y precisamente en este tiempo lo estábamos pasando los viernes y pues por esta razón ahorita están pues suspendidos, pero quiera Dios, hermanos, que cuando se regrese a la normalidad otra vez podamos volver a retomar estos puntos doctrinales, que es importante que tanto hombres, hermanos y hermanas estén diestros en la palabra. Así que esta palabra apologética es la manera en que usted tiene la convicción y lo que usted cree, el intelecto que Dios le ha dado, lo pueda confirmar con la Escritura y que no haya duda de que usted está en la verdad. La pregunta número 4 nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Le interesa aprender más sobre la apologética? Y quizás algunos vayan a decir que no. Otros a lo mejor vayan a decir, pues a lo mejor un poco, pero profundizarme en esos tipos de palabras no son para mí. Pues déjeme decirle y le invito a que usted ponga un poco más de esfuerzo de parte suya y vea lo interesante y lo importante que es estar bien adiestrado en la palabra de Dios, en lo que usted cree, en lo que usted ha oído por muchos años, en lo que lo hizo a usted cambiar, aceptar el Evangelio de parte de Dios y ver que lo que usted hacía antes no estaba bien delante de Dios y ahora lo que usted hace es agradable delante de Dios. Esa es la palabra apologética. Lo vuelvo a decirle, a lo mejor no le interese o a lo mejor le interese y pues ojalá y se interese en ella. La siguiente pregunta de esta misma pregunta dice, ¿por qué debería interesarle? Bueno, la Escritura nos dice que el sabio, entre más sabe, más va a saber. Entonces, si usted se prepara y usted estudia y usted indaga, créalo que va a aprender y va a ser un poco más diestro en la Escritura. Jesucristo les decía a aquellas gentes, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, si son las que dan testimonio de parte del Hijo de Dios y de Dios, entonces yo creo que tenemos que tener la importancia y poner atención a que nos debería interesar la apologética. Basado en esta lección, sería difícil decir que la apologética es innecesaria. El objetivo de esta lección es que nos metamos un poco más a la conversación en este tema y no se nos haga difícil, pues, tanto decirla como mucho más practicarla, ponerla como, o sea, aquellos que no sé cómo, parece que es el esgrima, aquellos que están con la espada peleando y son diestros y ganan. O sea, ¿por qué? Porque saben cómo lidiar con la espada. Entonces es como un soldado también, tiene que estar diestro, tiene que estar listo. Es como, es todo. Es lo importante de esta palabra. Espero, hermano, que pues nos metamos un poco más en esta escuela. La pregunta número 5. Si alguien le pidiera a usted algunas razones para ser cristiano, ¿qué diría? Bueno, pues le voy a hablar a mi pastor. O le voy a hablar a fulano de tal, al hermano aquel que siempre está con la Biblia o siempre contesta muy bien. ¿Haría usted eso? ¿Y si se le va la oportunidad? ¿Se recuerda a Felipe cuando él va y se le acerca al carro y le dice a aquel etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pero ¿cómo voy a saber si alguien no me explicare? Y él estaba leyendo una porción de la Escritura. Y dice que Felipe se subió y desde esa parte le empezó a mostrar y le enseñar. Y ya después ya no hubo duda. Y vemos el desenlace de aquella ocasión. Así que si a usted alguien le pide las razones por qué es usted cristiano, ¿qué diría? Es una pregunta personal, pero ¿qué haría usted? Diría, espera, me voy a hablarle a fulano de tal para que me diga esto o lo otro. Y a veces es incómodo, no que no se proporcione la información, pero digo, es muchas veces a lo mejor un poquito de desidia que se deja en ver, en estudiar un poco más la Escritura y ver, o en apuntar, ¿verdad? Apuntar y decir, bueno, ya estoy preparado para, si alguien me llega a preguntar la próxima ocasión. ¿Está usted preparado para dar una defensa de su fe? ¿Está preparado? Antes la iglesia tenía 38 puntos de fe. Ahora son menos. Pero de esos menos, ¿qué tan diestro se siente usted en esos puntos de fe?
Si aún en eso se siente usted débil, se siente usted que no puede, que le falta conocimiento, pues ahí está la oportunidad. Así que si alguien le puede preguntar, usted debe de estar preparado. Esta palabra, una vez más, la apologética, es el arte de poder contestar de acuerdo a lo que usted cree, su fe. Que no dude, que esté siempre preparado para contestar. No con malas palabras, no enojándose, sino con la escritura, y que diga, que no tengan que decir, oye, pues es que es cierto lo que me estás diciendo. Ya es decisión de ellos, y si Dios tiene misericordia, pues cambiarán. Pero usted debe de estar preparado. Usted y yo debemos de estar preparados. Las respuestas van a variar en esto, pero queremos alentarlo a que, pues, tome en serio la pregunta. A lo mejor van a haber quienes lo critiquen, pero no se desanime. Siga estudiando, siga preparándose, y va a ver que después usted mismo se va a sentir satisfecho con lo que usted está creyendo. Llegamos a la conclusión y dice, al concluir este año en la Gran Comisión y el año 3 de la TBR, transformando la visión en realidad, por sus siglas en inglés, escuchamos las instrucciones de los apóstoles. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos estar siempre listos para dar una respuesta, una defensa de nuestra fe y esperanza en Cristo. Esto es básico para ser un cristiano y una iglesia vibrante y misional en estos tiempos de escepticismo y confusión. La apologética es solo una de las muchas herramientas que tenemos para cultivar la fe en los corazones incrédulos. Usemos toda herramienta a nuestra disposición. La aplicación para esta semana dice, aprenda más sobre lo que es y lo que no es la apologética, y esté preparado para defender ante cualquier persona que pregunte por qué el cristianismo. Esa es la aplicación para esta semana. Mi hermano, mi hermana, espero que pues haya sido de interés esta lección en esta mañana. Hemos concluido un trimestre más y ya le haremos saber la próxima lección y le haremos llegar también de una u otra manera los cuadernos para que tenga la siguiente lección. Así que es todo por esta ocasión. Vamos a orar y que Dios, hermanos, nos ayude en nuestro diario vivir. Oremos. Eterno y buen Padre, que moras en la altura de los cielos, hemos visto la Escritura, Señor, hemos visto lo importante que es estar preparados y atender, Señor, y meditar en tu palabra y estar listos para cuando seamos cuestionados de la fe que hay en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y permítenos, Padre, estar diestros, estar listos como buen soldado, que cuando se nos pida, Padre, estemos preparados. Bendice a tu iglesia y bendigas a todo tu pueblo en esta nación y en todo el mundo. Y Padre, que no nos falten de tus bendiciones como es este momento. Cuida a tu iglesia en el alto y bendito nombre de tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Te lo imploramos. Amén. Paz a vosotros. Paz a vos, hermanos. Nos da un gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y sobre todo poder estar de una manera juntos a través de este medio que hemos estado utilizando para estar informando y también para estar enseñando la palabra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 a 4, dice: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, en la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Es un honor y sobre todo es una bendición poder estar con ustedes, y no solamente eso, sino también poder compartir la palabra. Pero aparte de compartir la palabra, es estar todos juntos, unidos, aunque ahorita no lo estamos haciendo físicamente, sí lo estamos haciendo espiritualmente. Y
en esto, como dice en la última parte del verso 4, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Ahorita es una etapa difícil, estamos viviendo esta pandemia, pero primeramente Dios, pienso que ya no va a tardar mucho en que podamos nosotros juntarnos como iglesia, pero por lo mientras es seguir predicando y enseñando la palabra a través de este medio. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Pues es vivir preparadamente. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y al estar viendo estas cosas que están pasando, nos hacemos una pregunta, y yo creo que mucha gente se la hace: si ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, o si esta pandemia o este coronavirus es una prueba de lo que va a ser las plagas. Y es una pregunta que yo creo que debemos de contestar es de la manera de a través de la Escritura. Mateo capítulo 24, versos 7 al 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Y ahorita ha sido algo difícil, y aquí en el verso 7 dice: habrá pestilencias. Y el último verso dice que todas estas cosas, principios de dolores. Nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho desde que los apóstoles le hacen esta pregunta: dinos cuándo va a ser tu venida y qué señales va a haber, cuando habla en los primeros versos del capítulo 24 de Mateo. Y él les dice en esta parte que va a haber guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pero en el verso 7 dice: y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Esto es un principio de dolores. Es difícil lo que estamos viviendo, y gracias a Dios, lo digo con seguridad, que en nuestra iglesia lo único difícil que podemos decir es estar en la casa, estar sin, tal vez algunos de ustedes sin poder ir a trabajar y estar esperando. Pero gracias a Dios creo que a ninguno de nosotros nos hemos enfermado de este virus, o que sobre todo haya llegado a la muerte. Tal vez algunos, a un familiar cercano, tal vez algunos de ustedes sí lo sentimos, pero la mayoría creo que Dios nos ha cuidado de esto. Pero viendo a través de lo que ha estado pasando en los últimos años, vemos que esto está pasando cada día más seguido. Si ustedes no lo recuerdan, antes de que terminara el siglo XX, esta epidemia del SIDA, después vino el SARS, la gripe porcina, y ahora vemos el coronavirus. Y vemos que todo esto cada vez más está, se viene siendo más grande. Pero esto ya Dios lo había predicho, que esto iba a ser una antesala de su venida. Mateo capítulo 24, verso 36 dice: empero del día y a la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. Él es el único que sabe, nuestro Padre Dios. Ni mismo Jesucristo sabe cuándo Él va a hacer su venida. Pero mientras pase esto, sabemos que nosotros debemos estar apercibidos. Pero hay un verso importante en este capítulo 24 que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y ahora nos lo está diciendo ahora. En el verso 13 del capítulo 24 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de perseverar
hasta el fin. Tenemos que seguir viviendo lo mejor posible, sobre todo en nuestra vida espiritual, obedeciendo a Dios, guardando su palabra, guardando el sábado, todo lo mejor posible que podamos hacer. Tenemos que vivir preparadamente, y una forma de hacerlo pues es seguir la palabra de Dios. Vamos lo que diga Pablo, lo que dice Pablo también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 4, Pablo dice, y también yo creo que había esta pregunta desde el momentos de Pablo ahí en la iglesia de Tesalónica. Posiblemente había una preocupación, y Pablo tiene que escribirles y decirles, y dice el verso 1 del verso capítulo 2, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, no os movéis fácilmente de vuestro sentimiento. Porque ¿qué es lo que posiblemente estaba pasando y lo que pasa hoy en día? Cuando empezamos a vivir estas cosas, lo primero que viene de todo es un miedo, y es natural. Eso no seríamos humanos si no lo sintiéramos. Pero el miedo se puede controlar. Pero aparte del miedo también viene una incertidumbre de que no solamente por qué está pasando estas cosas, sino cuánto va a durar y qué va a pasar después de esto. Y por eso que Pablo le decía el consejo a los de Tesalónica, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Que teníamos que estar firmes, que debemos que estar aceptando las cosas, porque sabemos que de Dios viene todo. Hemos estado escuchando la palabra de Dios a través de nuestros hermanos, nuestro hermano Ramiro, nuestro hermano Vera, y nos han estado diciendo todo, que Dios está al control de todo esto. Y es cierto. Y todo esto que estamos viviendo es para una enseñanza de nosotros. El verso 4 dice, oponiéndose y levantándose, está hablando aquí del hombre de perdición, que dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Todavía, y fíjense desde cuándo estaba pasando esto, a principios de la iglesia, podríamos decir, ya estaban esperando a nuestro Jesucristo, y les dice, no va a ser la venida de nuestro Jesucristo hasta que aparezca el hijo de perdición, el hombre del pecado, aquel que se va a hacer pasar como Dios. Y sabemos que esto todavía no está pasando. Todavía sabemos que ya se han moviendo los engranes y las cosas para que venga el anticristo. Ha habido varios anticristos en la historia, porque anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo o no cree en Cristo. Pero va a ser algo especial. Y Pablo lo dice, nuestro Jesucristo no va a venir hasta que se presente esta entidad diabólica, podemos decir. Pero también aquí hay un verso importante que también Pablo hace ver, que es el verso 15 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y dice así, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. Y aquí podemos decir, por el momento que estamos viendo, sea por palabra o por internet, o por el Facebook o Yahoo, lo que usted esté viendo. Pero retener la doctrina, no solamente que ha aprendido, sino la que estamos enseñando. Entonces vemos que es un mensaje también como Dios nuestro Jesucristo, que primero que decía que preservar hasta el fin, ese será salvo, y aquí Pablo nos está diciendo que debemos estar firmes y retener la doctrina. Eso está cerca de la venida de nuestro Jesucristo, entonces sabemos que tiene que pasar estas cosas y van a ir de mal en peor, y se tiene que presentar el anticristo antes que venga nuestro Jesucristo. Ahora hablando de las plagas. En el libro de Apocalipsis nos habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Todos estos eventos son eventos catastróficos. Mundialmente va a pasar y además que va a morir mucha gente. Apocalipsis capítulo 9, verso 18 dice: de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Capítulo 9, verso 18 de Apocalipsis. Dice, de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, dice, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos. O sea, va a ser una mortandad mucho más de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esto que estamos viviendo, por supuesto, es una enseñanza y nos está hablando que debemos estar preparados, que debemos de vivir preparadamente. También Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Aquí ya no es de la pasada, hablaba de la trompeta, la sexta trompeta. Aquí habla de la primera copa, Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Aquí vemos que estas plagas, ya las últimas plagas, que son las 7 últimas copas, sobre todo va a ir directamente dirigida a los que tienen la señal de la bestia y a aquellos que adoran a su imagen. Entonces, esto podríamos decir, es juego de niños comparado a lo que va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, va a ser algo terrible, en donde va a morir una tercera parte de la tierra. Pero, ¿qué debemos de destacar de todo esto? Cuando pase esto, sobre todo estas plagas, quiere decir que entonces sí, nuestro Señor Jesucristo está, como dicen, a la vuelta de la esquina. Ya está completamente cerca, porque cuando sabemos que al final de la última copa es cuando estén rodeados Jerusalén, los ejércitos del mundo, y se ha tomado la mitad de la ciudad, es nuestro Señor Jesucristo cuando va a venir y entonces nosotros vamos a recibir ese galardón que estamos esperando, que es la vida eterna, y también a castigar a todos aquellos que han hecho lo malo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar más que tener miedo. Como les digo, el miedo es algo natural, pero sobrellevar ese miedo, pero estar contentos porque Dios nos está preparando. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Gracias a Dios tenemos lo que es necesario. Pero recuerden que cuando Satanás tentó a Jesucristo, en la segunda tentación, en ese capítulo 6 de Mateo, capítulo 4 de Mateo, Satanás tienta a Jesucristo. Jesucristo le dice que
a Dios o a Dios no debe ser tentado. Y nosotros es algo que nosotros no debemos hacer. Sabemos que la misericordia de Dios y su benevolencia nos da lo que es necesario. Sabemos que también que nos cuida de todo mal y todo peligro y de toda enfermedad. Y si caemos enfermos, también sabemos que orando también Él nos trae la salud. Pero también somos humanos, somos de carne y hueso. Quiere decir que no vamos a estar exentos de sufrir y sobre todo también no vamos a estar exentos de morir tampoco. Debemos estar preparados también para esto. Pero, como les digo, sobre todo, debemos de no tentar a nuestro Señor Jesucristo ni a Dios. Debemos de estar preparados para todo. En Proverbios capítulo 12, verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y cuando nos dan un consejo de sabio, es bueno hacerle caso, es bueno hacerlo, porque nos va a llevar buenas cosas, nos va a traer bendición y sobre todo nos va a traer preparación. Pero dice que el camino del necio, dice, es derecho en su opinión, pero ¿qué es lo que pasa cuando es necio? Pues no va a hacer caso o va a hacer algo malo. Vamos a ver 4 consejos de cómo podemos vivir preparadamente. Porque mientras viene nuestro Señor Jesucristo y mientras pasa todo esto, nosotros debemos de prepararnos. Y sobre todo, después de esto, ¿qué es lo que va a hacer? Yo sé que va a cambiar nuestra forma de vivir. O decirlo mejor es que tal vez vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir. Y sobre todo en la preparación que debemos de tener. Y el primer punto es, debemos de prepararnos como si fuera la temporada de huracán. En Houston, una ciudad pegada a la costa, se nos indica la fecha que entra la temporada de huracán y cuándo va a terminar. Y nos piden que debemos de tener víveres y cosas listas, e inclusive hay formatos o formas en las cuales nos enseña qué debemos de tener, qué debemos de guardar, entre comida, también pilas, linternas, etc. Pero aquí ya no va a ser solamente en la temporada de huracán. Nosotros debemos estar preparados ya todo el año. Los mismos listas que tenemos o que nos dan para las cosas que debemos de tener para cuando viene un huracán, ahora lo vamos a tener que tener todo el año. Para no andar corriendo a la tienda a última hora, hacer largas filas, que se escasean las cosas, debemos de estar ya preparados. Y las listas para la temporada de huracán nos pide que tengamos mínimo, si es posible, para 3 meses de comida. Y cuando menos serían 3 semanas. Pero sí debemos de prepararnos de esa manera. Proverbios 14, capítulo 14, verso 15 dice: el simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. Esto hay que verlo, por supuesto, sabiamente. Lo hemos visto en estos días. Tanta información que viene y que hay, y que mucha de esa información es información incorrecta. Entonces, tenemos que pesar la información de qué viene y sobre todo, tratándose del gobierno, lo mejor es que sea una información directa de ellos para poderla revisar y poderla entender. Proverbios capítulo 22, verso 3 también dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
dice el avisado. Por eso que es el preparado, vamos a decirlo de esta manera. El preparado ve el mal y se esconde. Nos están pidiendo ahorita que estemos en nuestras casas y es bueno, hay que estar en la casa para no contagiarnos y sobre todo si el que está enfermo también no contagie a alguien. Pero como personas preparadas que debemos estar, el primer consejo es prepararnos como si fuera la temporada de huracán, pero ahora por todo el año. El segundo es que debemos de prepararnos económicamente. Gracias a Dios los bancos han estado abiertos, ponemos la facilidad de ir al banco, sacar dinero, cambiar un cheque, pero se había dado un consejo que mínimo usted sacara $1,000 del banco. No sé si usted los tiene, yo no los tengo. Pero hay que prepararse económicamente. Hay que gastar sabiamente de aquí en adelante, no hacer gastos inútiles, guardar nuestro dinero, ahorrarlo, no deber a nadie. Ahorita uno de los preocupación más grande de mucha gente no solo es cómo pagar la casa, es cómo pagar el auto, cómo pagar las tarjetas de crédito. Entonces es mejor poco a poco, si es posible, ir preparándose económicamente y no tener deudas y tener ahorros. Proverbios capítulo 21, verso 20 dice: tesoro codiciable y abundante hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipará. Y fíjense, es sabiamente, por eso les decía la primera es gastar sabiamente. ¿Qué es gastar sabiamente? Sino es gastar en lo que es necesario, no en lo que queremos, sino gastar en lo que es necesario. Ya si hay extra, posiblemente gastar en lo que queremos, pero acuérdense que también hay que ahorrar. Proverbios capítulo 22 Proverbios capítulo 22 verso 7 dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que empresta. Y así pasa con tarjetas de crédito. Desde una forma que nosotros estamos continuamente pagándole al banco, sobre todo si es una deuda muy grande. Entonces, nuestro consejo es que tratar de lo más posible de quitarse de las deudas. Nuestra iglesia, varias ocasiones, 4 o 5 veces hemos dado el curso de Dave Ramsey, de saber cómo gastar nuestro dinero y cómo ahorrar. Y tenemos personas preparadas en nuestra iglesia para seguir dando estos cursos, inclusive de una manera individual. Acérquese a nuestra iglesia, pregúntenos y nosotros estamos para servirles y poderles ayudar en este segundo paso, que es preparándonos económicamente. También debemos preparar físicamente. Ahora más que nunca también es hacer nuestro examen físico anual. No importa la edad que usted tenga, sea niño, sea joven, sobre todo los jóvenes, entre la edad de 20 a 40 años se dice que poco o nunca van al doctor, porque realmente, y gracias a Dios que no lo necesiten. Como quiera, es bueno tener un examen físico anual. Y ahorita más que todo van a ser las vacunas. Las vacunas, mucha de la gente que muere por la gripa es porque no se pone la vacuna de la gripa. Y ahora va a ser una vacuna más, la vacuna del coronavirus. Primeramente Dios, esperemos y se espera que para septiembre ya esté esa vacuna. Y hay que ponérsela. Las vacunas son buenas. Hay controversia con las vacunas, pero debemos de seguir lo que dicen la mayoría de los médicos, sobre todo en la cuestión de las vacunas, que son buenas y que nos protegen. Porque no solamente es protegernos a nosotros, sino proteger a los demás. Hacer ejercicio, comer sano,
dormir bien. Todo esto es prepararnos físicamente porque estamos ayudando a nuestro cuerpo para estar bien de una manera física y sobre todo que nuestro sistema inmunológico esté fuerte para combatir cualquier tipo de enfermedad. Primera de Corintios 6:20 dice, porque comprados sois por precio. Y luego fíjense el consejo, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, también una forma de adorar a Dios no solamente a través de una forma espiritual, cantar, orar, oír la palabra, sino también es prepararnos físicamente, estar sanos, estar fuertes, estar bien de salud, porque también de esa forma estamos glorificando a nuestro Dios. Mateo 4:7 lo que decía Jesús les dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y traigo este versículo una vez más porque cuando creemos que nuestro cuerpo es de nosotros y que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y lo dejamos a la desidia, no nos preparamos, no comemos bien o nos malpasamos o no dormimos bien, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tentando a Dios, porque si nosotros hiciéramos estas cosas, hacer ejercicio, comer sanamente, dormir bien, tener nuestras vacunas, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo, estamos haciendo nuestra parte y no dejándole todo a Dios. Entonces la tercera parte es, debemos prepararnos físicamente. La cuarta es prepararnos espiritualmente. Y más que todo, de todas las cosas es una preparación espiritual. Leer más la Biblia. Si lo hacíamos, hay que leerla más. Si no lo hacíamos, con más razón hay que leerlo. Hacer oración, ahora más constante. Tenemos ejemplos sobre todo de Job, David, Daniel, que eran 3 veces al día que lo hacían. Aparte que estamos hablando de las oraciones que se hacían por los alimentos. Y con más razón ahora es asistir a la iglesia. Al estar en nuestras casas oyendo la palabra de Dios es algo cómodo. Nos gusta, ¿verdad? Porque estamos en la casa, estamos descansando, a lo mejor hasta podemos estar tomando una taza de café y estar oyendo la palabra. Pero en la casa también hay distracción. Hay cosas que quitan nuestra atención a lo que debe ser la palabra. También, aunque cantemos ahí himnos en nuestros hogares que estamos cantando, no es lo mismo cuando lo estamos haciendo en la iglesia. Porque en la iglesia no solamente somos nosotros, somos todo el cuerpo que estamos unidos juntos para alabar a Dios. Entonces ahora con más razón debemos de asistir a la iglesia. Uno de nuestros temores ahora es que teniendo tanto el internet, nos empiecen a pedir que tengamos, aunque ya regresando a la iglesia, las explicaciones por Facebook y que tengamos menos asistencia a la iglesia. Proverbios capítulo 3, versos 7 al 8 dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Proverbios capítulo 4, verso 10 al 13 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando vieres, no se estrecharás tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, debemos de prepararnos y estar en estos 4 pasos, que es prepararnos como si fuera temporada de huracán todo el año, prepararnos económicamente, prepararnos físicamente y prepararnos espiritualmente.
La última parte de este capítulo 4 de Proverbios, verso 20 al 23, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, esperemos que estos consejos nos sirvan para vivir preparadamente y sobre todo para estar tranquilos, estar confiados, ya sea que venga lo que venga primero, nuestro Señor Jesucristo o que dejemos de existir, de una o la otra. Nosotros debemos estar preparados para ambas cosas. Que Dios les bendiga. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar almas de pecador. Hoy yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final Jesús, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús con su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Hoy yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final Jesús, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y en el día final Jesús, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre